En realidad, los estudios revelan que no es un rechazo a la medida como tal. La gente lo que cuestiona es el control que pueda tener el gobierno nacional acerca del impacto inflacionario que tendría esta medida. Es decir, lo que más le preocupa a los venezolanos es el impacto inflacionario, es decir, la influencia que puede tener en los niveles de inflación. ¿Y estos estudios habrán influido para que el presidente dejara en stand-by esta medida? Porque luego de hablar de ella se dijo que no hay apuro en aplicarla, que puede llevar... El rechazo es importante, el rechazo es importante, más de la mitad de los venezolanos están en desacuerdo, pero el desacuerdo tiene que ver con la capacidad que tenga el gobierno de controlar el impacto inflacionario y también hay desconfianza acerca del uso de estos recursos adicionales. ¿Y esto cómo se puede trasladar, señor Schemmel? Pero no es un rechazo a la medida. ¿Esto cómo se puede trasladar, señor Schemmel, al tema de este chip y el captahuellas para el expendio de alimentos o de medicamentos? Sí, todo dependerá de las argumentaciones, de las interpretaciones, de las significaciones que pueda colocar el gobierno nacional a favor de la medida. Y también dependerá del impacto que tenga las argumentaciones en contra de esta medida por parte de los sectores. Porque por una parte, sectores del gobierno nacional, el propio superintendente Andrés Eloy Méndez, dicen que no va a haber ningún tipo de restricción, sino que van a controlar la frecuencia en la venta de alimentos o de medicamentos, pero por otra parte, sectores de la población, sectores de oposición dicen que esto es una libreta de racionamiento del siglo XXI. Por eso, esas dos interpretaciones son las que confrontarán. Quien mejor se comunique, quien mejor las comunique, quien mayor capacidad persuasiva tenga, saldrá victorioso. Recuerda, las medidas no son buenas ni son malas. Todo depende de cómo sean presentadas y significadas. Y el presidente Nicolás Maduro, señor Schemmel, de acuerdo a los estudios que ustedes vienen realizando prácticamente semanales, ¿tiene capital político, aprobación de gestión como para asumir los costos que pudieran significar tomar importantes medidas económicas? Además está pendiente y latente lo que tiene que ver con el sacudón a lo interno del gabinete ejecutivo, que él mismo lo definió de esa forma. En el país hay un creciente descontento y malestar, sobre todo por los problemas económicos. 8 de cada 10 venezolanos hoy les preocupa más la economía que la política. De hecho, el tema que hoy está uniendo a los venezolanos es la economía. Los venezolanos se unen con relación a los problemas económicos y a las expectativas de solución. Pero los venezolanos no están buscando un culpable. Los venezolanos están buscando un héroe, un líder que tome decisiones, que se ponga las pilas, que anuncie un nuevo porvenir. Lo que más molesta, lo que más irrita, es la incertidumbre con relación al futuro económico, al porvenir, mucho más que los problemas económicos. Es la incertidumbre lo que hoy ocasiona mayores niveles de malestar y angustia. El no saber, el incluso pensar que la cosa se puede poner peor. En este contexto, el único líder visible, reconocido, es el presidente Maduro. Cuando hablo de liderazgo, en este caso me refiero a que es el único referente. Todo lo que haga o deje de hacer, todo lo bueno o malo que decida, tiene un impacto inmediato, dramático, definitivo sobre el comportamiento de la opinión pública. ¿Y en cuánto están los porcentajes de aprobación y de rechazo? Porque no hay ningún otro referente. Hoy toda la atención del país está concentrada en el presidente Maduro, en lo que haga o deje de hacer, en sus decisiones o en la ausencia de decisiones. ¿Y los porcentajes de aprobación y de rechazo en cuánto están para el presidente Maduro? En este semestre, en estos últimos 6 meses, ha habido una caída significativa de la valoración positiva de la gestión del presidente Maduro. Estamos hablando de que hasta el 9 de agosto la valoración positiva de la gestión del presidente Maduro estaba alrededor del 40%, exactamente el 39% al 9 de agosto. Esto significa una caída de aproximadamente 18% con respecto a su nivel más alto en ocasión de aquella política de control de precios que se denominó el DACASO. Esas medidas en aquel momento le permitieron recuperar importantes, significativos niveles de respaldo social y político. No, pero una caída de 18 puntos porcentuales en ese lapso es una caída, ¿no?, importante. Es una caída que en momentos se recupera. Por ejemplo, en los 3 meses, en los 2-3 meses durante el cual ocurrieron las guarimbas, es decir, durante la estrategia insurreccional de la oposición,
El presidente recuperó valoración positiva de gestión, recuperó respaldo frente a la amenaza de una restauración de la exclusión, frente a la amenaza que amplios sectores populares percibían acerca de las guarimbas. El chavismo se atrincheró, se radicalizó y se incrementaron los niveles de aprobación de la gestión del presidente Maduro. Una vez que pasa este episodio insurreccional, el presidente Maduro comienza a bajar la valoración positiva de gestión hasta llegar al 9 de agosto al 39%. Señor Schemmel, nosotros tenemos que hacer rápidamente una nueva pausa comercial en Primera Página, pero al regreso vamos a analizar no solo el presidente como líder, sino también la estructura del gobierno, el gabinete ejecutivo, porque está latente posibles cambios a lo interno del gabinete que puede anunciar el presidente Nicolás Maduro. En pocos segundos venimos con más de Primera Página. Oscar Schemmel presente con nosotros. Continuamos con mucho más de Primera Página. Oscar Schemmel, presidente de Interlaces, presente con nosotros en los estudios. Señor Schemmel, está pendiente desde el pasado 15 de agosto que venció el plazo fijado por el mismo presidente Nicolás Maduro. Estos cambios a lo interno del gabinete ejecutivo, se habló de un sacudón a la estructura y a la composición del gobierno nacional. Ellos pusieron sus cargos a la orden extrañamente, lo atípico además en la geografía mundial, pues ponen los cargos a la orden y no se conocen los cambios en las primeras horas, sino que ya ha pasado más de una semana. ¿Qué cree usted que esté pasando allí? ¿Cuál es la valoración del gabinete? ¿Cómo lo perciben los venezolanos? Mira, lo que te puedo hablar es de cómo percibe esas decisiones, esas medidas la opinión pública. Evidentemente, si estamos en un clima, hay una mosquita por ahí fastidiosa, ¿eh? Esa es la competencia. Mira, si hay un clima de descontento que se basa fundamentalmente en la incertidumbre, en la percepción de que las cosas están confusas, de que la situación puede empeorar. Cualquier medida que se anuncie, cualquier decisión que se tome, va a ser bien recibida por la población, porque la población precisamente lo que está esperando son decisiones. La gente no está buscando un culpable, está buscando un líder que tome decisiones, que se ponga las pilas, que anuncie un nuevo porvenir, un padre que brinde estabilidad emocional y seguridad con respecto al futuro económico. No se trata de un gerente, no se trata de un líder carismático ni socio-religioso, se trata fundamentalmente de un líder ejecutor que garantice la continuidad del proceso revolucionario, que proteja el legado del presidente Chávez. Buena parte de este soporte social, de esta evaluación positiva de gestión, que hoy está alrededor del 40%, tiene que ver más con la defensa y protección del legado de Chávez que con la gestión del presidente Maduro. Porque, insisto, y lo repito siempre, el chavismo es más que una evaluación de gestión. El chavismo es una identidad de clase, una comunidad emocional, una cultura política. Por lo tanto, medidas como la renovación del gabinete van a ser apoyadas por los venezolanos. Pero la clave no está en el cambio de caras. La clave está en la toma de decisiones que le permitan a los venezolanos percibir que se está avanzando en las soluciones y que el futuro está mucho más claro. Son los niveles de incertidumbre, los que generan mayor angustia y malestar en los venezolanos. Pero en ese contexto, señor Schemmel, usted ha hecho referencia en varias oportunidades a que se necesita de un líder que guíe, de un líder que efectivamente muestre los destinos, exactamente un padre, pero medios de comunicación, por cierto, destacan hoy declaraciones suyas según las cuales habría dicho que el principal enemigo de Nicolás Maduro es el mismo Nicolás Maduro. Explíquenos esto, por favor. Como te decía antes, Nicolás es el único líder visible, Nicolás Maduro, el presidente Maduro, es el único líder visible. Todo lo que haga o deje de hacer tiene un impacto sobre el comportamiento social. La atención del país está concentrada, está focalizada en el desempeño de Nicolás Maduro. Todo lo bueno o malo que haga tiene un impacto sobre la opinión pública y tiene un impacto sobre su liderazgo. Por lo tanto, está solo, no hay otro referente. Fíjate que el chavismo hoy se encuentra alrededor del 40% de la población, que es una cifra
importante, una cifra muy significativa. La oposición está en su momento de mayor debilidad. Las guarimbas afectaron mucho el posicionamiento y la solidez que había alcanzado la oposición por la guarimba y el guabineo, por el guarimbeo y el guabineo. Y la situación de división interna. La división interna y sobre todo que todavía la oposición carece de una propuesta, de una visión, de una idea que logre convocar, persuadir, movilizar, entusiasmar a los venezolanos. La oposición es una fuerza electoral porque recoge el voto castigo. Su éxito electoral depende de los errores o aciertos, su éxito o fracaso electoral depende de los errores o aciertos de su adversario, no depende de su propio desempeño, de sus éxitos, de la eficacia de su estrategia, de la calidad de su comunicación. Es decir, que ese 18% el que único segmento redujo la popularidad del presidente Nicolás Maduro y su valoración positiva, no lo capitaliza el sector de la oposición. No lo capitaliza social y culturalmente la oposición, porque hasta hoy la oposición no es una alternativa, es una fuerza electoral que recoge el voto castigo. El único segmento social, político y electoral que está creciendo son los ninis, que hoy no tienen referentes, que hoy no tienen idea, no tienen visión, no tienen argumentaciones. Por eso, la gran oportunidad, aún en este contexto difícil de la economía nacional, la gran oportunidad la tiene el chavismo, la gestión del presidente Maduro, porque en la medida que le dé respuestas, soluciones, en la medida que anuncie un futuro más claro, sobre todo un futuro económico mucho más claro, en esa medida podrá recuperar los respaldos perdidos. Pero ¿cómo percibe la gente, señor Chemel, un espacio recuperado, perdido, cuando hay problemas de inflación, inseguridad, claro, desabastecimiento, escasez? Se habla de un chip para controlar la venta de alimentos, desabastecimiento en hospitales y en centros de salud. ¿Cómo se puede hablar entonces de recuperar un rumbo perdido en esas condiciones? Buena parte de los ninis, podríamos hablar incluso de la mitad de los ninis, evalúa sus decisiones electorales a partir de la evaluación que tengan del desempeño económico del gobierno nacional. Si mejora su desempeño económico y garantiza un mejor futuro, en esa medida podrá recuperar espacios perdidos que hoy conforman los llamados ninis. Señor Chemel, vamos a darle participación a nuestra audiencia que nos escriben a través de nuestra cuenta en Twitter, @primerapágina, para sus respuestas cortas y rápidas para darle mayor cabida al mayor número posible de personas que nos escriben. Por ejemplo, escribe en este momento Jesús Eduardo Jaimes y dice: el aumento de la gasolina es una necesidad, no podemos seguir regalando la gasolina, tomemos la verdadera conciencia y punto. ¿Es posible? Sí. Lo que ha habido es ausencia de argumentaciones a favor del aumento de la gasolina. El gobierno nacional se ha dejado arrebatar la agenda pública. La agenda pública hoy la dominan otros, sus adversarios, pero el gobierno nacional no ha tenido hasta ahora la suficiente capacidad, agilidad, claridad para intervenir con sus propios argumentos y razonamientos en el debate público. Por ejemplo, en el tema del aumento de la gasolina, que es rechazado por la mayoría de los venezolanos, pero no rechaza la medida en sí, sino el impacto inflacionario. Rechaza incluso o desconfía del uso que se le pueda dar a esos recursos. @basta de petróleo y @César Pérez coinciden en un tema, y es que dicen, claro que las medidas son buenas o malas según las consecuencias que generan al ser aplicadas, y César en este caso dice: señor Chemel, explíquenos por favor cómo es eso que las medidas no son ni buenas ni malas porque sobran colas en todo el país. Las medidas no son buenas ni son malas, depende cómo sean presentadas, depende de la capacidad persuasiva que las sostenga, a favor o en contra. Hoy la agenda pública no la está dominando el gobierno nacional, la agenda pública con sus significaciones la están manejando otros sectores. @Cabruta2, Rafael Loreto dice: explícale por favor al país qué afecta más al bolsillo del venezolano, el aumento de la gasolina o la devaluación de la moneda. La gente rechaza más una eventual devaluación de la moneda que el aumento de la gasolina. Además, si tú le explicas a los venezolanos que vía del subsidio a la gasolina se invierten alrededor de 14.000 millones de dólares, que es más que el monto
que brinda PDVSA para los programas sociales, incluyendo Misión Vivienda. O sea, si comienzas a colocar una serie de argumentos, de significaciones, de resignificaciones, el aumento de la gasolina va a obtener un amplio respaldo. Recuerda que lo que más preocupa a los venezolanos no es tanto la medida, sino el uso que se dé a los recursos y la posibilidad de que esas medidas bajen los niveles de angustia y ansiedad. 30 segundos, señor Schemmel, lamentablemente para despedir. José Montilla P dice, según los estudios de opinión que tiene el señor Schemmel, ¿cuáles son los líderes de oposición mejor evaluados por la población venezolana? Hasta junio, que hicimos la evaluación, el 43% de los venezolanos no reconocía a ningún líder. Después este 43%, 24% identificaba a Capriles y 23% a Leopoldo López. Por eso te decía antes, el único líder visible, reconocido es el presidente Maduro. Los demás hoy no son referentes, El gran reto del presidente Maduro es apoderarse nuevamente de la agenda pública y desmontar una serie de matrices de opinión que están afectando la percepción acerca de su desempeño. Matrices de opinión como que el modelo fracasó, que la cosa se va a poner peor, que el país está al borde del colapso. Mira, un país con una factura petrolera estable de alrededor de 75.000 millones de dólares, que está cumpliendo con sus compromisos de deuda, que está poniendo orden en la asignación de divisas, es un país que está muy lejos del colapso económico. Lo que hay es que estimular las fuerzas productivas y la producción local. Señor Schemmel, muchísimas gracias por haber tenido la gentileza para participar con nosotros en Primera Página. Oscar Schemmel, presidente de Interlaces. Nueva pausa comercial. No se retire, que al regreso venimos con más de Primera Página.